Hola. Bueno, estamos llegando a la última unidad del programa de la materia y hoy vamos a hablar del proceso de investigación social, comenzando por el diseño y las etapas del proceso de investigación. Bien, para comenzar entonces vamos a definir investigación, ¿no? ¿Qué significa investigación en el sentido amplio? ¿Sí? Es la investigación, y en este caso hablamos de investigación social, es el proceso sistemático y organizado que involucra decisiones y acciones articuladas en distintos niveles de complejidad, por medio del cual se busca descubrir, interpretar o revisar ciertos hechos y cuyo producto es un mayor conocimiento de estos hechos. Cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de la posibilidad de describir, analizar, explicar, comprender e interpretar. Bueno, ¿cómo se desarrolla el proceso de investigación, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué es lo que involucra? En principio, cuando hablamos de proceso de investigación, nos estamos refiriendo a un proceso complejo, ¿no? Que está atravesado por distintos tipos de decisiones y operaciones que en gran parte dependen de un conocimiento tácito, es decir, un conocimiento que no está explicitado, pero que guía en gran parte toda esta actividad, todo este proceso. Sin embargo, a pesar de que es un proceso complejo, puede ser diseñado y planificado, ¿no? Y esto permite hacerlo más controlable y predecible, mediante el esfuerzo que tenemos de explicitar, ¿no?, de manera anticipada estas distintas decisiones involucradas para el desarrollo del proceso. Bueno, vamos a hablar entonces de las etapas del proceso de investigación. Si bien, digamos, algunas etapas se pueden realizar de manera simultánea y el proceso tiene cierta flexibilidad, en principio, para comenzar una investigación, lo primero que hacemos es la elección de un tema, ¿no? A partir de lo cual definimos un marco teórico y se realiza la revisión de la literatura, para después poder delimitar el problema. O sea, a partir de este tema se hace un recorte, ¿sí?, vinculado justamente al marco teórico y delimitamos el problema. Esta delimitación del problema nos permite formular objetivos y en relación a esto formular las hipótesis. A partir de allí es cuando diseñamos la estrategia metodológica de recolección de datos y luego procesamiento y análisis de datos para llegar a los resultados finales de investigación. Decíamos antes que el proceso de investigación, para poder ordenarse, ¿sí?, hacerlo predecible, controlable, lo tenemos que organizar en función de un diseño de investigación. ¿Qué sería ese diseño? El diseño es un plan, ¿sí? Es un documento donde se puede precisar, ¿sí?, se van planteando todos los detalles, los pasos, los procedimientos de cómo se realizará el proceso de investigación. Esto implica, digamos, la toma de decisiones sobre cuáles van a ser los procedimientos de investigación. Es decir, referidos a cuáles van a ser las formas de recolectar, de analizar y de interpretar los datos. Este diseño puede ser flexible, ¿sí?, aunque siempre implica un esquema lógico a seguir que tiene que ver con las distintas etapas del proceso de investigación que planteábamos anteriormente. En la investigación en ciencias sociales utilizamos dos grandes enfoques de diseño de investigación, ¿no? Los diseños basados en el enfoque cuantitativo y los diseños basados en el enfoque cualitativo. Aunque, bueno, actualmente, más allá de las diferencias básicas que ahora vamos a ver, en muchos casos estos dos diseños se combinan, se complementan, ¿no? Y hay muchos estudios que se desarrollan utilizando diseños mixtos. Pero bueno, en principio vamos a ver cuáles serían estas diferencias básicas entre el enfoque cuantitativo y cualitativo.
Las diferencias se vinculan básicamente al tipo de diseño, ¿no? Que en el caso del diseño cuantitativo es más estructurado y en el enfoque cualitativo es más flexible. También al papel que tiene la teoría, ¿no? Cuando en el enfoque cuantitativo planteamos un marco teórico, ¿sí? más organizado, más estructurado, y en los diseños cualitativos hablamos de un contexto conceptual o un mapa conceptual más amplio. El tipo de datos, ¿no? Los estudios cuantitativos están centrados en datos numéricos. En cambio, el enfoque cualitativo recolecta datos de tipo textual. ¿Cuáles son las estrategias de análisis? En los diseños cuantitativos, estas estrategias están definidas, ¿sí? Por variables y dimensiones cuantificables. En cambio, en los estudios cualitativos hablamos de significados, de representaciones, ¿sí? Que no son cuantificables. Otro de los ejes de diferenciación es el tipo de muestreo. En los estudios cuantitativos el muestreo es de tipo estadístico. En cambio, en los estudios cualitativos el muestreo es de tipo teórico. La otra diferencia se vincula a cuáles son los alcances de los resultados, ¿sí? Desde el enfoque cuantitativo son resultados de tipo nomotemáticos. En cambio, en el enfoque cualitativo hablamos de resultados de tipo ideográficos. También las diferencias en cuanto a cómo se define la imagen de la realidad subyacente. Para el enfoque cuantitativo, la realidad es externa al sujeto. En cambio, para el enfoque cualitativo, la realidad es socialmente construida. Y en relación al anterior, también se diferencian en cuanto al rol del investigador. En estudios de tipo cuantitativo, el rol del investigador es el del observador externo. En cambio, en el enfoque cualitativo, el investigador es parte de esta construcción del conocimiento. Bien, así como podemos decir que el enfoque cuantitativo se basa en una perspectiva epistemológica de tipo positivista, la investigación cualitativa reconoce distintas perspectivas epistemológicas con características propias. Vamos a plantear las principales. Una de estas perspectivas está referida al punto de vista del sujeto, ¿sí? Y hablamos de posicionamientos teóricos como el del interaccionismo simbólico o el interaccionismo interpretativo. Otras de estas perspectivas está referida a la formación de realidades sociales. Y ahí los posicionamientos teóricos los vemos vinculados a la etnometodología y al construccionismo social. Otra de las perspectivas epistemológicas están referidas al marco cultural de las realidades sociales. Y ahí podemos hablar de posicionamientos teóricos ligados al psicoanálisis o al estructuralismo genético. Aunque cada una de estas perspectivas epistemológicas tienen sus propias características específicas, hay algunos rasgos en común. Por un lado, la comprensión como principio epistemológico, ¿no? Donde la investigación cualitativa intenta comprender un fenómeno en profundidad, desde su interior. Luego, la reconstrucción de casos como punto de partida, ¿sí? Porque en la investigación cualitativa, el caso individual en general se analiza más o menos de manera uniforme, ¿no? Antes de poder establecer comparaciones. También la construcción de la realidad como base. Como planteábamos antes, para la investigación cualitativa, la realidad no es algo externo, sino que está construida, ¿sí? Es un proceso de construcción que hacen los distintos actores involucrados. Y finalmente, el texto como material empírico, así como los datos numéricos son el material empírico de la investigación cuantitativa,
Las investigaciones cualitativas producen textos, ¿sí?, como proceso de reconstrucción de los casos, que son la base de la reconstrucción y la interpretación de los mismos.